y nos confrontan como si por sus ideas como si existiera un gen de la honestidad que a veces se nos pierde o se nos activa. Reconocemos lo auténtico y lo celebramos. En la antigüedad le rendían honores estatales a la coherencia. Cuando falleció Zenón, los atenienses sacaron una ordenanza para celebrar su memoria y le mandaron reconstruir un sepulcro público y una corona de oro para dignificarlo. El decreto comenzaba diciendo: por cuanto Zenón de Sitio, hijo de Naseo, ha estado muchos años filosofando en la ciudad y se ha portado como hombre de bien, ha exhortado la virtud y templanza con sus lecciones a los jóvenes concurrentes a instruirse, proponiendo a todos su propia vida como el mejor modelo, siempre conforme a su doctrina. En la actualidad, aunque existen hombres y mujeres ilustres y a veces se los condecora, la virtud no suele ocupar las primeras páginas de los periódicos ni recibir grandes reconocimientos, a no ser que superemos un récord Guinness o estemos en alguna lista de los 10 mejores. Exaltamos más a los exitosos o incluso a los que saben mucho de algún tema, que a los que simplemente saben vivir y no ostentan cargos de poder. La señora a quien le compro las verduras y la fruta merecería ocupar los encabezados en los periódicos más importantes del mundo. En 10 años de conocerla nunca ha dejado de sonreír, pese a tener que cuidar a 5 hijos porque es viuda. Cuando alguien llega de mal humor, le compre o no, lo ayuda a relajarse. Le cuenta un chiste o alguna fábula que ha ido inventando sobre los productos que vende. La manzana infeliz, la zanahoria dispersa, el perejil envidioso del cilantro y cosas por el estilo. Estar con ella es tranquilizador y reconfortante. No tiene discos de oro, no ha escrito ningún bestseller, no ha descubierto la pólvora, solo es ella misma, a cada instante, en cada gesto, en cada pensamiento. Por fortuna, todavía quedan personas que reconocen y se asombran ante lo auténtico. La sabiduría sosegada del buen ejemplo, la que ocurre lejos de la parafernalia y la alaraca mediática, no pasa desapercibido para los que poseen esta capacidad. ¿Cómo no admirarse ante la perfecta concordancia de Epicuro, al no dejarse seducir por los placeres peligrosos y llevar una vida frugal? En una de sus cartas escribía que tenía suficiente con algo de pan y agua, y luego a raíz de un pequeño desliz gastronómico decía: envíenme un pedazo de queso para que pueda darme un festín cuando me apetezca. ¿Cómo permanecer impávido ante la siguiente anécdota de Diógenes, donde se destaca la autosuficiencia del sabio cínico y el imperativo de vivir con el menor número de necesidades? Mientras Diógenes tomaba el sol, se le acercó Alejandro Magno y le dijo: pídeme lo que quieras y te será concedido. A lo que el filósofo, luego de meditar un rato el ofrecimiento, respondió: muévete que me estás tapando el sol. No quería otra cosa. Segundo principio, ocuparse de sí mismo. Hagamos este simple ejercicio. Sumemos las horas del día en que estamos ocupados en cosas ajenas a la mente. Trabajar, comer, asearnos, movilizarnos, dormir. Y veamos qué tiempo real nos ocupamos psicológicamente de nosotros mismos. El resultado sorprende y preocupa. La mayoría invierte en su autoconocimiento menos de un 10% del tiempo disponible. La consecuencia de este adormecimiento cognitivo y emocional es la automatización, movernos por el mundo sin conciencia y en la más profunda distracción de lo que hacemos y sentimos. En el mundo actual este adormecimiento del alma adopta muchas formas. Recuerdo que en cierta ocasión se atrasó el vuelo en el que iba a viajar y los pasajeros tuvimos que esperar a que el problema se resolviera. En la sala donde estábamos se sentó a mi lado una mujer de unos 25 años con un teléfono móvil de última generación. En las 2 horas que estuvimos allí nunca se desplegó el aparato, no exageró, nunca jugó, llamó, mandó mensajes, configuraba y desconfiguraba, se reía, en fin, estaba totalmente absorbida por el teléfono, pero había algo más, se comunicaba con el aparato. Lo animaba cuando estaba lento, peleaba con él cuando se bloqueaba y lo felicitaba si se portaba bien. Siguiendo la jerga de los sabios griegos, podría decirse que ella no manejaba el celular, sino que el celular la manejaba a ella. No levantó la cabeza ni supo quiénes estaban a su alrededor. Lisa y llanamente se desconectó de cualquier comunicación humana y de ella misma, como en aquella maravillosa película de Peter Sellers, Being There, un jardinero con suerte. Su mundo era una pantalla. Llega a ser cada día mejor. Si estamos focalizados exclusivamente en las motivaciones externas y olvidamos las internas, nuestro verdadero ser siempre estará a la sombra del ego. A muchos les preocupa más la tarjeta de crédito que el estado de su mente, y eso ya dice mucho sobre quiénes somos y para dónde vamos.
Necesitamos hacer un cambio de dirección en nuestra atención, un giro que nos lleve a mirar más hacia adentro sin despreciar categóricamente lo de afuera. Lo que sirve para el crecimiento personal se toma, lo que no se hace a un lado. Cuando se acusó a Sócrates de corromper a los jóvenes y de fomentar la creencia en otras divinidades y se le pidió que renunciara a la filosofía para ser perdonado de la sentencia a morir, respondió que jamás dejaría de filosofar y buscar la verdad, y los exhortó a una reflexión. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y prestigiosa en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo obtendrás las mayores riquezas, la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma pueda llegar a ser cada día mejor? No creo que hayamos cambiado mucho en este punto. El ideal soñado de un ciudadano promedio es vivir en una gran ciudad, tener un buen empleo, ascender de estatus social, ser reconocido por los demás, en fin, como dice Sócrates, mayores riquezas, mayor fama, mayores honores, pero muy pocos tienen por objetivo principal ser mejores personas. El autoabandono existe y el organismo lo asume como una pérdida. Me he olvidado de mí y no me encuentro. Debería existir un antivirus para mentes despreocupadas de sí mismas, aunque a veces siento que los maestros de la antigüedad cumplen este papel. Ir feliz hacia la meta. En cierta ocasión fui testigo de algo que podríamos llamar una pedagogía basada en resultados. Estando en una piscina observé a un niño que jugaba con un pequeño avión de juguete, lo subía y lo bajaba, imitando el sonido de los motores una y otra vez, incansable y feliz, pasaba entre las personas, esquivándolas como un piloto experimentado. De pronto se le acercó el padre, lo miró con ternura y le dijo: ¿Quién va ganando? Recuerdo la expresión del niño. Apagó motores, detuvo el vuelo y se quedó mirando el aparato tratando de entender qué cosa debía responder. El adulto insistió: ¿Quién gana, tú o los otros? El niño buscó nuevamente una respuesta, esta vez a su alrededor, pero lo único que encontró fue el espacio libre para seguir volando. Su padre, vaya a saber si influido por algún imperativo de alta competitividad o que había intentado agregar una motivación extra al vuelo artístico y aparentemente sin sentido del infante, incluso buscó recrear una miniguerra donde habría vencedores y vencidos, pero su hijo afortunadamente estaba concentrado en el proceso mismo del juego, en la sensación de una acrobacia rebosante de imaginación, sin rumbo y sin más interés que el placer por el placer. Estaba ajeno a todo resultado. Epicuro afirmaba que el acto de filosofar poseía el don de ir a la par del disfrute. Decía que en todas las demás ocupaciones la satisfacción llegaba después del trabajo, pero que en la filosofía el placer iba surgiendo al mismo tiempo que el conocimiento, de tal manera que aprendizaje y placer van juntos. Procesos más que resultados. Ir feliz hacia la meta, disfrutar del paisaje, que el objetivo sea el viaje. Si bailamos por bailar, nos divertiremos, solo necesitaremos movernos al compás de lo que sentimos. No tendremos que hacerlo ni bien ni mal, solo hacerlo. Pero si nos presentamos a un concurso de baile y queremos obtener el primer puesto, bailar se convertirá en un problema. ¿Alguna vez hemos sembrado árboles sin esperar frutos? Ir feliz hacia la meta. El placer surge mientras vamos andando. Es el gerundio el que nos mueve, el presente que va ocurriendo y no el futuro el que nos arrastra. El mundo no está hecho, se está haciendo y nosotros con él. Esculpir la propia estatua. El crecimiento personal también puede verse como una estética de la existencia, recrearme a mí mismo como una obra en la que soy arte y parte. Por eso, algunos filósofos establecían analogías con ciertas actividades artesanales y sus destrezas asociadas. La idea radica en ser capaz de moldearse a sí mismo, ya sea para ser libre o para que asome el verdadero ser que anida en nosotros. Plotino, un filósofo romano del siglo III después de Cristo, aconsejaba un método para hallar la belleza interior. Regresa a ti mismo y mira, si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que debe llegar a ser hermosa. Quita, raspa, pule y limpia hasta que hagas aparecer un bello rostro en la estatua. También retira todo lo superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántala y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que aparezca en ti el divino esplendor de la virtud, hasta que veas la sabiduría en pie sobre tu sagrado pedestal. ¿Has llegado a esto? ¿Has visto esto?
Quizá no estemos acostumbrados a mirar las cosas de este modo. La idea que tenemos es que el aprendizaje implica agregar algún tipo de conocimiento, más que eliminar o depurar el que ya poseemos. ¿Qué le sobra a la mente que debemos echar a la papelera de reciclaje? Cuando eliminamos un miedo, prescindimos de un mal hábito, extirpamos una adicción. Sin darnos cuenta en términos de Plotino, estamos esculpiéndonos a nosotros mismos. Tercer principio, la tranquilidad del alma. Las distintas escuelas filosóficas de la antigüedad tuvieron como uno de sus principales objetivos obtener la paz mental y la serenidad del alma. Ataraxia. No sufrir, sufrir lo menos posible o solo cuanto fuera necesario. Cada una de ellas proponía un camino y una serie de prácticas, destinadas a disminuir las perturbaciones emocionales y las preocupaciones asociadas. Las estrategias eran muchas y variadas: detener el pensamiento y alcanzar la indiferencia, controlar las emociones negativas y ser cada vez más imperturbable, eliminar todas las necesidades superfluas y volver a lo natural, integrar el placer y el hedonismo a la vida cotidiana, razonar adecuadamente, conocerse a sí mismo, sentir partícipe del universo, y así, no obstante, todas partían de un supuesto básico. Para obtener la ataraxia había que estar con todos los sentidos puestos en el presente. La tranquilidad del alma solo es posible si nos liberamos de la carga del pasado y la incertidumbre que genera el futuro. Le preguntaron a Crates, discípulo de Diógenes que había sacado de la filosofía. Respondió: un cuartillo de lentejas y no preocuparme por nada. ¿Para qué más? Quizá el plato de lentejas no sea importante, pero no preocuparse por nada es estar muy cerca de la sabiduría. Luego veremos con más detalles los caminos que proponían los maestros de aquella época para alcanzar la ataraxia. Mientras espera vivir, la vida pasa. Epicuro decía: nacemos una vez, pues no es posible nacer dos veces, y no es posible vivir eternamente, pero tú, no siendo dueño de tu futuro, intentas postergar tu felicidad. De este modo la vida se consume en una espera inútil y nos sorprende la muerte sin haber podido disfrutar la tranquilidad. La espera inútil, la esperanza ilimitada. No digo que debamos desaprendernos totalmente del futuro. Eso sería estúpido. Lo que sugiero es ponerlo en su sitio y tenerlo a mano por si acaso. Una mente que fluctúa negativamente se debate entre lo que podría haber hecho y no hizo, arrepentimiento, y lo que podría dejar de hacer y no es capaz, pensamiento catastrófico. Y mientras tanto, la vida pasa. Séneca sugería que antes de dormir debíamos decirnos a nosotros mismos, alegres y contentos: he vivido, he recorrido el camino que me ha asignado la fortuna. Y si algún Dios nos regala un mañana, recibámoslo también con júbilo, porque aquel que espera el mañana sin inquietud es plenamente feliz y dueño de sí mismo. Todo el que se dice he vivido al levantarse recibe cada día una ganancia. Si supieras que vas a morir dentro de unas horas, ¿de qué te arrepentirías? Cuando les hago esta pregunta a las personas, la mayoría se reprocha lo que dejo de hacer y no tanto lo que hizo mal. Y todos ellos reconocen sin excepción que si volverían a empezar correrían más riesgos, serían más atrevidos y estarían más atentos a los detalles, menos futuro y más presente. Hace 2 años, en el vestíbulo de la estación, el Fan Plaza del metro de la ciudad de Washington, a muy temprana hora de la mañana, un hombre de jeans y camiseta desenfundó su violín, colocó su sombrero en el suelo para recibir los donativos y comenzó a tocar. Permaneció por un espacio de 45 minutos interpretando 6 piezas de Bach. Ese lapso pasaron por el lugar más de 1000 personas, de las cuales 7 se detuvieron a escuchar por unos minutos y 27 le dejaron algo de dinero, concretamente $32. Todo lo anterior no tendría nada de extraño si quien estuviera tocando fuera un músico callejero cualquiera, pero se trataba de Joshua Bell, uno de los violinistas más afamados del mundo y quien es considerado un superdotado. El violín con el que tocaba era un Stradivarius de su propiedad, valorado en 3 millones de euros, y la música que interpretó fue magistral. El periodista que ideó este experimento social y luego escribió un artículo al respecto fue galardonado por